Buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que ya con el examen de matemáticas hayan salido muy bien, porque les he mandado cada rato los ejercicios. Bien, entonces vamos a ver. Ya estamos haciendo lo que son polígonos. De aquí para adelante viene la última parte de nuestro examen final. Bien, entonces, vamos a hablar sobre el triángulo. Hoy día nos vamos a dedicar a las clases de triángulo. Bien, tenemos los triángulos según sus lados. Lados, estos son lados, ¿no es cierto? Los lados, ¿ya? Entonces, dice que hay un triángulo equilátero. Equilátero, triángulo equilátero, ¿por qué? Porque tiene los tres lados iguales. Tres lados iguales, ¿entendido? Y sus ángulos también son iguales. Todos miden 60, 60 y 60. Así no lo ponga, si me dicen triángulo equilátero, ya sé que tengo un ángulo de 60 grados. ¿Bien? Ya eso debe estar acá, se sabe. Ahora, triángulo isósceles. Triángulo isósceles. El triángulo isósceles dice que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Solamente dos. A diferencia del equilátero, que son tres lados iguales. Nos vamos al triángulo escaleno. El triángulo escaleno me dice que sus tres lados son diferentes. Ninguno es igual. Distinto, distinto y distinto. Esta en la misma imagen se nota. ¿Ya? Distinto. Un ángulo. Dos, tres ángulos, pero nos estamos hablando de lados. Triángulo equilátero, tres lados iguales y cada uno, sus ángulos miden 60 grados, siempre. Triángulo isósceles, dos lados iguales y dos ángulos iguales. Triángulo escaleno, tres lados distintos. Al haber tres lados distintos, también hay tres lados de ángulos distintos, no se parecen, ¿ya? Eso según sus lados. Ahora vamos a ver según la medida de sus ángulos. Ya hemos visto que tenemos triángulo, no, tenemos el ángulo recto que mide 90, tenemos los ángulos obtusos que miden más de 90 y el ángulo agudo que mide menos de 90. Lo mismo sucede acá, pero con estos nombres, miren. Triángulo acutángulo, acutángulo, acuérdense, este triángulo acutángulo, la medida de sus ángulos es menor de 90 grados. Tiene sus ángulos, sus tres ángulos son agudos. Este va a medir, por ejemplo, 85, 23, 15, no sé, pero es menor de 90 grados. Triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, ya les dije que cuando vean un cuadrado acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que mide 90 grados. Entonces, tenemos al triángulo rectángulo que mide 90 grados. No más, no menos. El triángulo obtusángulo, su palabra lo dice, obtuso, ¿ya? Entonces, dice que tiene un ángulo que tiene mayor de 90 grados, mayor de 90 grados. Lo mismo que hacemos en los ángulos que hemos practicado del examen. Triángulo acutángulo, ángulos menores de 90 grados. Triángulo rectángulo, 90 grados. No más, no menos, 90 grados. Triángulo obtusángulo, mayor de 90 grados. ¿Listo? Entonces, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, repetimos, equilátero, tres lados iguales, tres ángulos iguales. Isósceles, dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y triángulo escaleno son distintos, diferentes todos, no se parece, distinto, distinto y distinto. Y al igual sus ángulos también van a ser distintos. Según sus ángulos dice triángulo acutángulo menor de 90 grados. Triángulo rectángulo 90 grados, no más, no menos, 90 grados. Triángulo obtusángulo mayor de 90 grados. ¿Ya está? Entonces, para eso tenemos que saber nuestra regla. Estas son las propiedades que tiene un triángulo. Lo que en esta etapa se les va a enseñar a ustedes. Esos triángulos tienen fórmulas para poder hacer nuestros ejercicios. Ya hemos estado avanzando algo de esto, ¿no? Entonces, dice aquí, la suma de los ángulos internos. ¿A qué le llaman internos? Los que se encuentran dentro de la figura. Esos que están aquí adentro. A eso le llaman ángulos internos, ¿ya? Son ángulos internos que están adentro de la figura. Dice, la suma de los ángulos internos es igual a 180. La suma de los ángulos internos, 180. Entonces, dice, ángulo A más el ángulo B más el ángulo C mide 180. Por si acaso, después vamos a explicar esa parte. Ya.
La otra es la suma de los ángulos externos, los que se encuentran afuera de la figura. Aquí hemos, ¿dónde está mi pluma para hacer la rayita? Acá no se nota mucho, esta de acá, esta recta va hasta por acá. Para que se note más. Ya. Listo. A eso le llaman ángulos externos, los que se encuentran fuera de la figura, no adentro, sino afuera. Entonces, dice que la suma de los ángulos externos mide 360 grados. La suma, miren, de X más Y más Z me va a dar 360 grados. ¿Bien? Ahora, la otra propiedad que tiene el triángulo dice, la suma de dos ángulos internos. La suma de dos ángulos internos me va a dar la suma de un ángulo externo. La cantidad de un ángulo externo. Miren, X. ¿Quién es X? Un ángulo externo. ¿Ven? Entonces, sumo alfa con beta. Es un ejemplo, no es... es un ejemplo, ¿ya? Alfa más beta me va a dar, o podría haber dicho A más B, ya. Me va a dar la suma del que está acá afuera. A más B me da el que está acá, ¿ya? Entonces, las letras a veces hay un poco de confusión y los niños dicen, mamá, ¿cómo puedo sumar letras? No, esos son ejemplos. Ya después esto se va a cambiar por los números. Ya ese es un ejemplo de cómo se hace las operaciones, cada propiedad del triángulo. Bien, a escribirlo bonito, a dibujarlo bonito con regla, ya con regla para que se vean bien ordenados y a escribir su propiedad. Yo de aquí les voy a mandar los ejercicios que vamos a realizar. Después del examen ya tenemos tarea de matemáticas. No podemos perder tiempo en perdiendo clases de matemáticas porque de aquí para adelante es regular lo que son polígonos. ¿Bien? Bien, mamá, gracias por el apoyo.